Vamos a pasar al segundo tópico. Y aquí tenemos un especialista para que nos trate el tema. Adelante. Tengo mi pregunta, que el doctor Cisnero dice, no, que esa parte, ustedes como médico legista, como médico forense, una paciente que ha sido violada, pero ya ha tenido relaciones anteriormente, ¿cómo se dan cuenta ustedes que en realidad ha sido violada dicha paciente? Bueno, lo primero que nosotros como médicos legistas o como médicos forenses como tal, porque regularmente esta evaluación la hace el médico legista que está directamente en las fiscalías, pero por la experiencia todos tenemos la capacidad, porque vuelvo y le digo, salimos de una escuela en donde nos preparan. Regularmente nosotros tenemos que, independientemente de esté viva o esté fallecida, siempre tenemos que hacer una evaluación externa desde afuera hacia adentro para nosotros ir podiendo descartar si hay o no hay. Ya de la parte interna, nosotros hacemos una evaluación amplia en donde podemos ver, de acuerdo a la manecilla del reloj, vemos si hay contusiones recientes o contusiones antiguas. Cuando yo hablo de la manecilla del reloj, es de acuerdo a las áreas. Ya nosotros vamos contando del 1 hasta el 12 y vamos girando y vamos viendo si hay contusiones o si hay estrías que podemos determinar que pudieron haber sido recientes, o las más antiguas que no son tan fáciles de ver, pero sí las podemos observar. Aunque no haya sido un sexo violento. Aunque no haya sido sexo violento, porque vuelvo y le repito, ya responde de acuerdo a las lesiones, de acuerdo a la reacción vital que tengan, de acuerdo al orden que vayamos encontrando, de acuerdo a la manecilla del reloj. Pues entonces podemos determinar el tipo de lesión, si es reciente o si es antigua. Y aportando lo que ustedes dijeron, de acuerdo, lo podemos concatenar, porque independientemente de ser médicos forenses, médicos legistas, somos médicos generales y podemos también determinar cuándo o no hay un desgarro. Podemos, por ejemplo, si hay o no hay. Si no hay desgarro, porque ahí va mi pregunta, ya haya tenido varias relaciones sexuales, se puede presentar y la mujer llega a la fiscalía y ya ha tenido múltiples parejas y decir yo fui violada. Entonces, si no es difícil para ustedes hacer el diagnóstico de que fue realmente violada cuando no deja ningún tipo de desgarro. Siempre se encuentran lesiones, aunque sean antiguas, pero nosotros podemos determinar, porque como usted dice, no es cadáver, es persona viva, pero sí se pueden encontrar de acuerdo a lo que nosotros, a las transformaciones o de acuerdo a los cambios que hayan en dicha vagina. Pero hay un punto aquí, perdona Jocelyn, hay un punto, en caso de que sea una paciente, por ejemplo, una adolescente, ahí de hecho yo creo que se hace la investigación a través de la cámara Heiser, ¿verdad? Sí, claro. Porque esa parte entra la parte de la psicología forense, precisamente. O sea, hay muchos factores. Rafael, hay un detalle, es que no solamente cuando hablamos de violencia vamos a encontrar un sangrado o una laceración, hay equimosis, hay inflamación, hay otro tipo de fluido que uno puede determinar. Y de acuerdo a que nosotros podemos determinar, de hecho, usted mencionó una palabra importante, estamos hablando de fluidos. Nosotros tomamos Transcool, independientemente esté viva o esté fallecida, siempre forma parte del protocolo, siempre tomamos muestras de fluido, porque si vemos algún líquido o algún fluido dentro de la vagina extraño que no corresponde al líquido, al fluido normal de la mujer, pues entonces se toma el Transcool y se manda, entonces se embala a evaluar. Según la pregunta de la doctora, es potestativo de un legista ver eso en una paciente que está intuyendo que fue violada. Ahora, visto por un forense, ya en un cadáver que tenga laceraciones, que se sospeche de violación, entonces, ¿cuáles elementos anatómicos y cuáles estructuras observa usted como forense a la hora de poder dar ese diagnóstico? Básicamente nosotros nos enfocamos directamente en el útero. ¿Por qué? Porque es el tema en cuestión. Claro está, hacemos la evaluación completa, porque el cadáver siempre tenemos que evaluarlo desde afuera hacia adentro, pero sin obviar ninguna parte, desde la cabeza hasta los pies. Pero como me están hablando de violación, yo evalúo el cadáver, pero ¿qué pasa? Que me tomo más tiempo en evaluar el útero. ¿Por qué? Porque el útero es lo que nosotros queremos ver si hay o no hay, porque recuerden que los informes o los diagnósticos se hacen por descarte, entonces vamos a ir descartando de acuerdo a lo que vayamos encontrando, pero sí, el útero lo tomamos, sacamos el útero y nos encargamos de evaluarlo. Vuelvo y le digo, tomamos Transcool, vemos la parte interna, la parte de la vagina directamente, si tiene o no tiene alguna lesión reciente o antigua, si tiene contusiones de acuerdo a la manecilla del reloj, si tiene estrías, que podemos determinar porque
estrias un poquito más rojizas que nos dicen que son recientes. Ahora bien, si hay lesiones menos rojizas o menos prominentes o no hay fisuras en la misma, pues entonces podemos decir que ya pueden ser más antiguas. ¿Incluye microscopía de las lesiones? Incluye microscopía, porque por eso nos interesa quedarnos con el útero. Muchas veces la gente se resiste, no, que mi cuerpo le van a sacar los órganos. Nosotros no sacamos órganos, simplemente tomamos tomamos porciones de cada órgano estudiarlo y tejido de cada órgano para entonces luego, llevarlo a la formolina, deshidratarlo y luego entonces llevarlo al microscopio y hacemos entonces una comparación macroscópica, que es la del cuerpo, con la microscópica, que ya es la de los tejidos como tal. Una preguntita, Jairo. Se está acusando, por ejemplo, a X persona. ¿Qué tan importante es el hallazgo de los fluidos para saber si esa persona es o no es culpable? Es importante los fluidos, y como le dije desde el principio, forma parte del protocolo. Okay. Cuando estamos hablando de una mujer, haya o no haya violación, en la escuela a nosotros nos forman y nos insisten en que nosotros tenemos que tomar vagina. Si encontramos algún fluido en la vagina, tomamos también las porciones de las uñas, tanto de las manos como de los pies. Porque pudo haber habido algún forcejeo. Y en el forcejeo, pues entonces la uña queda piel. Y mandamos a embalar para hacer prueba de ADN, pero también tomamos orina y tomamos sangre. Pero también evaluamos la boca, porque podemos hacer comparación. Por eso es que hay odontólogos forenses, y los odontólogos forenses siempre tienen que forman parte coadyuvante de los médicos forenses, porque el odontólogo forense entonces pues se encarga de ver y de comparar. Si aparece X o Y persona que tiene una mordedura y lo están vinculando al caso, pues entonces vamos a hacer una comparación del cadáver con la comparación de la lesión que tenga en el cuerpo, de la mordedura que tenga en el cuerpo, y todo eso se forma parte del mismo conglomerado y el mismo protocolo para realizar una autopsia en mujeres. Te voy a hacer una pregunta que va en términos de competencia. La ley 136/80 no le quita, por ejemplo, facultad a ninguna de las instituciones que hay aquí presentes para que pueda hacer un estudio de un cadáver. Sin embargo, ¿qué opinión te merece sobre cuáles son las facultades de la INASIF y cuáles son para estos casos facultades ya de patología? Perfecto, sí, tomando en cuenta que cuando hablamos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, INASIF, estamos hablando de Procuraduría General de la República. Nosotros estamos debajo de la sombrilla, somos dependencia de la Procuraduría General de la República, y como la ley lo dice, la ley 454-08, que es que crea el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, pues entonces, de acuerdo a un decreto, a una resolución emitida por la ministra de Salud en ese entonces, Marcelina Guzmán Fermín, pues entonces se hicieron ciertas divisiones. Altagracia, se hicieron ciertas divisiones, y que al INASIF le corresponde las muertes violentas. Cuando yo hablo de muerte violenta, estoy hablando de accidentes de tránsito, armas de fuego, armas blancas, ahorcadura, ahogamiento, envenenamiento como tal. Pues entonces ese es el rol del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, y conjunto con él, pues los levantamientos de los cuerpos, que hacemos todos los levantamientos, independientemente sean muertes violentas o muertes que caigan en la sombrilla de salud pública. ¿Qué le corresponde a salud pública? Salud pública, en el Viceministerio de la Garantía de Calidad, pues entonces su dependencia, el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés. Pues entonces ahí estamos en las muertes naturales, muertes maternas, muertes infantiles, muertes de vigilancia epidemiológica, muertes que vayan a repatriar, que tienen que rendir un informe a alguna embajada, y las muertes súbitas. Entonces, en cuestión a esto, pues entonces es que viene y se separan las dependencias, y se separan realmente los roles de las instituciones. Y muchas personas tienen ciertas dudas, porque muchas veces entienden que como el INASIF va, pues INASIF es que hace los procedimientos. No, el INASIF se encarga de hacer las muertes violentas. Ahora bien, el Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés, pues hace las muertes naturales o muertes en cuestión. Sí, pero en términos de competencia, lo que te quiero decir es que si lo hace el Sergio Sarita Valdés, tampoco no es indicativo de que no tenga competencia, según la ley. No, claro que no, independientemente de todo, porque todos salimos de la misma escuela. Y somos egresados de la escuela del Instituto Nacional de Patología, doctor Sergio Sarita Valdés. Pero como usted me preguntó de los roles, pues entonces estamos especificando a la población, y estamos aclarando los roles de cada institución.
aunque todos salimos de la misma escuela. Sí, porque el hecho de que una institución tenga un rol no le inhabilita a la otra, que puede en un momento dado hacer. Ni tampoco la descalifica. No la descalifica. Bueno, le digo, o sea, yo estoy orgulloso de ser egresado de esa escuela. El artículo 8 de la ley establece estoy orgulloso de ser egresado de esa escuela. ¿Por qué? Porque ahí fue que di mis primeros pasos. El levantamiento del cadáver, independientemente de que sea una muerte violenta o una muerte natural, lo hace el INASIF. Exactamente, ya las lesiones personales, los médicos legistas que están en las fiscalías, conjuntamente con los médicos legistas forenses que realizan los levantamientos de los cuerpos, pues entonces sí están avalados por INASIF. ¿Por qué? Porque nosotros somos que estamos asociados o no asociados, somos dependencia de la Procuraduría General de la República. Doctor Medrano, pero se da con frecuencia, escúchame Roberto, se da con frecuencia el hecho de que vamos a levantar un cadáver y nosotros entendemos que no es violento, que fue una muerte natural o una muerte súbita, y en el transcurso del tiempo aparece que no, que hay otros datos que hablan de violencia. ¿Cómo y en qué porcentaje puede ocurrir error entre ese sentido y hacer un mal diagnóstico o un diagnóstico incompleto, podríamos decir? Yo no diría mal diagnóstico, porque como le digo, independientemente de la muerte sea natural o violenta, somos de la escuela y la escuela se pone en práctica. Ahora bien, en el transcurso del procedimiento de autopsia, si de repente yo llevo una muerte que estoy sospechando que es natural, lo llevo al Instituto Nacional de Patología, doctor señor Farita Valdés, pues entonces allí hay personas altamente calificadas que pueden determinar si sí o si no, y si de repente la muerte es violenta, pues se continúa con el procedimiento. ¿Por qué? Porque tienen la calidad también de emitir el diagnóstico de acuerdo a lo encontrado. Mira, una pregunta, después que se ha instrumentado una investigación con un cadáver y ya fue inhumado, para ser exhumado, que se pueda tener condiciones de hacer un estudio, ¿qué tiempo debe de pasar? Depende del tiempo. El tiempo lo estima directamente el Ministerio Público. ¿Por qué? Porque los familiares recurren. No digo condición del cadáver. ¿Se puede un mes después, aunque ya haya pasado ese tiempo, volver a hacer la investigación? Claro que sí, claro que se puede exhumar en 15 días, en 21, en un mes. ¿Y se encuentran los datos igual? Bueno, no se encuentra 100%, porque usted sabe que hay una cosa que se llama fenómenos cadavéricos. Exacto. Y ya después de que los fenómenos cadavéricos comienzan a actuar, se pierden elementos importantes que podemos encontrar en un cuerpo directamente fresco. Por eso es tan importante nosotros no obviar nada de lo que encontremos en el procedimiento de autopsia. O sea que en una exhumación, a la hora de hacer una investigación, hay elementos que se pueden perder. Sí, claro que sí. Pero hay un elemento, Cisneros, a lo que tú me imagino que señalabas, la importancia del informe que se dé, ya sea de patología forense o de la otra institución que trabaja prácticamente, o el INASIF. Yo creo que tiene que ver mucho, por donde tú ibas, el informe, ¿verdad? Que se da luego de la investigación, ya sea por muerte natural o por violencia. Me imagino, porque también en esas muertes siempre van a estar los medios. Entonces, las informaciones, quien firmó, se cruzan, exacto. Entonces, crea a veces una confusión en la misma población. Entonces, yo creo que por lo menos a propósito de la parte legal que hablaba Cisneros, ahí era que iba. Mire, existe algo que se llama informe preliminar e informe final, y es eso que la población no entiende. Si tomamos en cuenta un caso en cuestión que está muy en el tapete en estos últimos días, que a raíz de todo fue entonces que la población entiende ciertas cosas que no logra entender, no es que entiende, no logra entender. Y no lo veo mal, porque definitivamente ellos son los que están ahí para definitivamente ver y escuchar lo que estamos haciendo bien o lo que no estamos haciendo bien. Y existen informes preliminares y no estoy en desacuerdo de los informes preliminares. No, claro que existen en cualquier parte del mundo. Ahora bien, la población tiene que entender que en los informes preliminares nosotros podemos dar a conocer ciertos hallazgos que todavía en el informe, que son macroscópicos, preliminar, todavía no es el definitivo, por lo que en el informe definitivo pueden aparecer cosas que todavía la población no maneja. Y ¿sabe qué pueden decir? ¿Y sabe qué dicen? Que lo manejaron, que lo manipularon, y no es así. Doctor Medrano, hay un elemento hoy en día, son las redes sociales. Sí. O sea, el INASIF, de hecho, decía el doctor Wilson Roa en el programa del gobierno de los sábados, y señalaba y enfatizaba, y también el doctor Rafael García, son informes preliminares. Claro, preliminares. Sobre el tema en cuestión. Sí. O sea, no son informes definitivos, pero el que tiene
un canal tal, en redes sociales, te lo da como algo final. Sí. ¿Tú me entiendes? Entonces ahí es donde Lo que pasa es que el ruido que decía sí, el lo que doctor pasa es que, bueno, el especialista es el doctor Medrano, pero tú tienes elementos macroscópicos que tú lo puedes sacar a relucir de una vez. Sin embargo, elementos de la microscopía y elementos de la toxicológico que se va a tomar un tiempo y tú no sabes si tú tienes aquí la forma de cómo hacerlo, ¿no? O tienes que enviarlo. Y es como dije al inicio, realmente nosotros en todos los casos, independientemente se mencione o no se mencione, siempre se toman muestras toxicológicas, siempre se toman muestras que van un poco más allá, que no se pueden dar el resultado inmediato porque pasan por un proceso. Informarle que sí tenemos los equipos para nosotros claro que sí, tanto patología como el ENASIF tienen todas las herramientas para poder emitir un informe de calidad. Y el asunto del factor tiempo. El factor tiempo. Yo quiero decir algo ya que estamos tocando el tema que está en el tapete de la joven. Si bien es cierto que se llevó como una muerte materna y se llevó a patología, por aborto incompleto, porque eso fue lo que se pensó, supuestamente, por el desgarro que había a nivel de la vagina. Entonces ahí voy, porque muchas personas se sorprenden y la población decía que como con un sexo violento va a haber un corte como si hubiese sido con un bisturí. Entonces ustedes como médico forense, ¿qué toman en cuenta para poder decir que fue una violación, que fue un sexo violento que le hizo ese desgarro tan fuerte a esa joven, o a una joven en particular? ¿Qué toman en cuenta a nivel del hombre? Bueno, recuerde que en este caso se hace evaluaciones al imputado y todo fue público, porque de hecho andan las evaluaciones del imputado con respecto al el grosor, el tamaño del pene, pero también existe también el levantamiento, que lo vi muy bien. Yo pude ver en los medios de comunicación, en las redes sociales, el levantamiento, que fue un levantamiento de calidad. ¿Por qué? Porque nosotros cuando llegamos al lugar del hecho, independientemente de lo que yo escuche, yo soy el que tomo la decisión. Exacto. Y como no encontré en el momento, no encontré arma de fuego, no encontré arma blanca, no encontré una ahorcadura, pues entonces, ¿cuál es el tema en cuestión? Estamos hablando de que se presumía que era un embarazo. Entonces ahí es que cae la ley 136-80. Si me hablan de muerte materna y me hablan de aborto, ¿a quién aplica? Al Instituto de Patología. Pues entonces la población tiene que entender que si aplica al Instituto de Patología, pues entonces no hay violencia como tal de inicio. ¿Por qué? Porque en un levantamiento yo no puedo determinar, si no encuentro esos elementos, no puedo decir es una muerte violenta, porque la manera legal, donde yo la determino, en la autopsia. Entonces la población tiene que entender y tiene que a veces dejar como el populismo y de amarillentar las cosas y dejar que los peritos hagan el trabajo y esperar y respetar el informe, porque vuelvo y le digo, los informes son de calidad. Todos son de calidad, porque soy egresado de esa escuela y conozco a los compañeros que hicieron el procedimiento de autopsia y les felicito. ¿Por qué? Porque son compañeros altamente calificados y conozco de su trayectoria y conozco de su trabajo, para que personas que no conocen, no tienen conocimiento, lo descalifiquen. Muy bien, vámonos a una pausa, regreso, su pregunta y el público. Llévatelo, Cundo.